It came from the third dimension. Los 90 prometían el futuro, tecnología, consolas revolucionarias y aparatos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Pero entre tanta ambición, también nacieron errores tan grandes que marcaron la historia. Desde consolas que mareaban hasta máscaras eléctricas aterradoras, estos son los inventos que nacieron en los 90, se vendieron y fracasaron estrepitosamente. Número 10. Apple Pippin. A mediados de los 90, Apple soñaba con conquistar el entretenimiento digital. Así nació la Pippin, una consola que también era computadora y prometía navegar por Internet. Una idea adelantada, pero totalmente fuera de su tiempo. En 1996, muy pocos hogares tenían conexión y menos aún pagarían $600 por un aparato lento, caro y sin juegos atractivos. Mientras PlayStation y Nintendo 64 arrasaban en ventas, la Pippin naufragaba en tiendas vacías. Apenas se lanzaron unos 25 títulos y su publicidad fue tan confusa que nadie entendía qué era exactamente. En total, no superó las 50,000 unidades vendidas. El proyecto fue cancelado silenciosamente y Apple evitó mencionarlo durante años. Solo más tarde se convirtió en una pieza de museo para coleccionistas curiosos. La Pippin prometía revolucionar el futuro del entretenimiento y terminó recordándonos que incluso los gigantes pueden tropezar cuando confunden innovación con arrogancia. Número 9. Nintendo Virtual Boy. Nintendo prometía el futuro, una consola portátil en 3 dimensiones real, algo jamás visto en 1995. El nombre lo decía todo, Virtual Boy. Un dispositivo rojo y negro con visores oculares que proyectaban profundidad tridimensional sin necesidad de lentes externos. Sonaba a ciencia ficción, hasta que los jugadores la probaron. El problema apareció en segundos: dolores de cabeza, náuseas y mareos. Las imágenes en rojo monocromático eran tan intensas que los ojos se cansaban en minutos. Para colmo, no era portátil como se anunciaba. Pesaba casi 2 kilos y debía usarse sobre una mesa, con el rostro apoyado en el visor, como en un microscopio. El catálogo fue un desastre. Apenas 22 juegos, ninguno realmente en 3D. A pesar de la publicidad agresiva, las ventas fueron catastróficas, menos de 800,000 unidades en todo el mundo. Nintendo canceló su producción en menos de un año, convirtiéndola en el fracaso más vergonzoso de su historia. Con el tiempo, el Virtual Boy se volvió pieza de colección y objeto de culto entre fanáticos, pero en los 90 fue sinónimo de decepción. Número 8. Philips CDI. Philips presentó el CDI como el futuro del entretenimiento interactivo. Un aparato capaz de reproducir películas, música, enciclopedias y videojuegos en un solo disco. Costaba casi $1,000, algo impensable para 1991. Su interfaz era confusa y sus tiempos de carga eternos. La idea sonaba innovadora, pero el público no sabía si estaba comprando una consola, un reproductor o una computadora. Sus juegos eran lentos y de pésima calidad. Los más recordados fueron las versiones de Zelda y Mario, tan malas que Nintendo fingió no tener relación con ellas. El CDI fue un fracaso total. Vendió apenas unas 570,000 unidades frente a los millones del VHS y las consolas tradicionales. Para 1998, Philips lo retiró en silencio, perdiendo cientos de millones de dólares. Un aparato que quiso hacerlo todo y terminó sin hacer nada bien. Número 7. Microsoft Bob. En 1995, Microsoft lanzó Bob, un programa que reemplazaba el escritorio de Windows por una casa virtual llena de iconos animados. En lugar de carpetas, había habitaciones. En lugar de menús, caritas sonrientes y un perro guía que ofrecía consejos con burbujas de texto. La idea era acercar la tecnología a quienes temían usar una computadora, pero resultó lenta, torpe y visualmente ridícula. Requería más memoria de la que las PC promedio tenían, y su diseño colorido fue visto como insultante para los adultos. Costaba casi $100, y pocos entendieron su propósito real. La prensa lo llamó una caricatura interactiva inútil.
Microsoft lo retiró en menos de un año y su fracaso fue tan grande que hasta Bill Gates reconoció públicamente que había sido un error. Bob quiso hacer la informática más humana y terminó demostrando que la simplicidad mal entendida puede ser un verdadero caos digital. Número 6. Apple Newton. En 1993, Apple presentó el Newton Message Pad, el primer asistente digital personal del mundo. Prometía cambiar la forma en que la gente trabajaba, tomar notas, enviar mensajes y reconocer escritura a mano. Era, en esencia, el antepasado del iPhone, pero el sueño se derrumbó al encenderlo. Su reconocimiento de escritura era un desastre. Confundía letras, inventaba palabras y desesperaba a los usuarios. Su precio superaba los $700, más caro que muchas computadoras portátiles del momento, y su batería apenas duraba horas. Aunque Apple lo promocionó como una revolución, el público no lo adoptó. En lugar de símbolo de futuro, se volvió un chiste. Los Simpsons incluso lo ridiculizaron en un episodio de 1994. Tras 5 años de ventas mediocres, Apple canceló el Newton en 1998. Paradójicamente, su fracaso inspiró el desarrollo del iPhone y el iPad años después, cuando la tecnología finalmente alcanzó la idea. Número 5. Nintendo 64DD. En 1999, Nintendo lanzó en Japón uno de sus proyectos más ambiciosos, el Nintendo 64DD. Era una expansión para la Nintendo 64 que usaba discos magnéticos regrabables, algo que prometía mundos más grandes y partidas personalizables. En teoría, sería el salto hacia una nueva era del juego digital, pero llegó demasiado tarde. Su desarrollo tomó años, y cuando finalmente salió, los discos ya estaban obsoletos frente a los cartuchos avanzados y los CD de PlayStation. Para colmo, el dispositivo solo era compatible con un puñado de títulos, la mayoría mediocres o versiones experimentales de juegos ya existentes. Su precio, cercano a $250, y su distribución limitada solo a Japón, sellaron su destino. Menos de 15,000 unidades vendidas. El plan global de lanzarlo en América y Europa fue cancelado sin anuncio oficial. Número 4. Rejuvenic Electric Facial Mask. En 1999 apareció en la teletienda uno de los inventos más extraños de la década, la Rejuvenic Electric Facial Mask, una máscara plástica con forma humana que prometía rejuvenecer el rostro con pequeñas descargas eléctricas. El comercial aseguraba que solo 10 minutos al día bastaban para tensar los músculos faciales y eliminar arrugas. Pero la realidad fue otra. La máscara parecía salida de una película de terror, rígida, inexpresiva y con cables colgando. Muchos usuarios reportaron dolor, irritación e incluso pequeños choques eléctricos, y los dermatólogos advirtieron que su uso podía ser peligroso. Aún así, el producto vendió muchas unidades en Estados Unidos gracias a su campaña agresiva de infomerciales y llegó a aparecer en catálogos de belleza de América Latina. En menos de un año, fue retirado del mercado por críticas y denuncias de seguridad. Número 3. Game Boy Camera and Printer. En 1998, Nintendo sorprendió al mundo con la Game Boy Camera, un diminuto cartucho con lente incorporada que permitía tomar fotografías en blanco y negro desde una consola portátil. Se complementaba con la Game Boy Printer, una pequeña impresora térmica que sacaba las imágenes en papel adhesivo, como si fueran stickers instantáneos. La idea era genial para su época, pero la ejecución no. Las fotos tenían una resolución de 128 por 112 píxeles, tan baja que apenas se distinguían los rostros. La impresora usaba rollos especiales de papel térmico caros y difíciles de conseguir. En pocos meses, la novedad se desvaneció. Aún así, la Game Boy Camera fue reconocida por el Guinness World Records como la cámara digital más pequeña del mundo, y su diseño inspiró a futuras cámaras portátiles y filtros pixelados. Número 2. Sony Minidisc. 1992. El sonido perfecto que nadie quiso. En 1992, Sony presentó el Minidisc, un formato revolucionario que combinaba lo mejor del CD y del cassette.
sonido digital impecable y la posibilidad de grabar y borrar cuantas veces quisieras. Su tamaño compacto y carcasa protectora lo hacían ideal para llevar música en el bolsillo. Parecía el futuro del audio portátil. Pero el público no lo adoptó. Los discos eran caros, los reproductores costaban el doble que un Discman y su compatibilidad era casi nula fuera de los equipos Sony. Mientras tanto, el CD dominaba el mercado y pocos veían razones para cambiar. Sony insistió durante años, lanzando versiones más pequeñas y ligeras, pero nunca logró que la industria ni los consumidores lo apoyaran. En 2013, finalmente, dejó de fabricarlo. Un formato brillante, condenado por llegar al mundo, justo cuando nadie lo necesitaba. Número 1. Clippy. En 1997, Microsoft presentó con orgullo a Clippy, un pequeño clip animado con ojos saltones que ayudaría a los usuarios de Office 97 a escribir mejor. Usaba inteligencia artificial básica para anticipar tus acciones y ofrecer consejos. En papel sonaba ingenioso, pero en la práctica fue un infierno. Clippy aparecía constantemente sin que nadie lo pidiera, interrumpía cada tarea y ofrecía sugerencias absurdas. Se convirtió en el símbolo de la molestia digital, el asistente que en lugar de ayudarte, te hacía perder tiempo. Miles de usuarios lo desactivaron apenas instalaban Office, y los memes sobre su inutilidad se multiplicaron antes incluso de que existieran las redes sociales. Microsoft lo eliminó definitivamente en 2003, reconociendo el fracaso. Sin embargo, su legado persiste. Es un recordatorio eterno de cómo la tecnología mal implementada puede volvernos locos. Los 90 fueron una fábrica de sueños y de fracasos inolvidables. Algunos de estos inventos intentaron cambiar el mundo y solo lograron hacernos reír décadas después. Pero sin ellos, la tecnología no sería lo que es hoy. ¿Cuál recuerdas o incluso llegaste a usar? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir viajando al pasado, donde el futuro todavía era un experimento.